Bueno, regresamos nuevamente con un nuevo ejercicio de aplicación con sistemas de acumulación. ¿Qué es lo que veríamos en esta clase, en este pequeño video? Sería un ejercicio que es con respecto a cómo se comporta una batería, un sistema de acumulación, en este caso un sistema fotovoltaico, con respecto a un porcentaje de descarga o una profundidad de descarga de algún sistema que ya está hecho. Por ejemplo, algún sistema que ya se ha planificado anteriormente y que tiene un porcentaje de descarga del 70% para tratar de manera que la batería no caiga hasta su porcentaje de descarga total. O sea, para que la batería no se descargue completamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O cómo podríamos verificar si en dado caso el porcentaje de descarga que nosotros aplicamos es correcto o si todo el diseño está mal hecho. Entonces, para esto tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio dice una batería estacionaria con una capacidad de un ciclado de 120 de 245 amperios hora. Quiero que quede claro que la capacidad de almacenaje de la batería es de 245 amperios hora. Alimenta una serie de cargas eléctricas que consumen 75 amperios aproximadamente, dice. Se ha establecido una profundidad de descarga máxima del 70%. Dice también qué es lo que tenemos que encontrar. Primero nos pide calcula el estado de la carga y la profundidad de descarga después de 1, 2 y 3 días de funcionamiento sin cargarse. O sea que serían 3 días de autonomía porque no se va a cargar nuevamente lo que es esa parte. Luego dice además que encontremos o que digamos con este diseño y este consumo se ha superado la profundidad de descarga mínima o se ha realizado correctamente el diseño. Es de verificar si está bien o está mal el diseño que se hizo para este sistema de acumulación. Entonces, primeramente necesito que recordemos algo. Cuando hablábamos de PD, hablábamos que era una profundidad de descarga. Y cuando hablábamos, que también es otro dato muy importante de tener en cuenta ahorita mismo con la solución de este problema, es COC. Perdón, SOC. Entonces, ¿qué significaba el SOC? Que en pocas palabras, de igual manera, podríamos decir que es el estado de carga, es la cantidad de energía almacenada en la batería en el momento o en un momento determinado. Eso va a depender si yo necesito a un 90% o cómo se está comportando. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que el SOC es la cantidad de energía almacenada en un momento. Con respecto a esto, yo podría decir nuevamente cómo puedo calcular yo el SOC, que sería igual a la capacidad almacenada entre la capacidad nominal. Entonces, tengo presente esta fórmula: capacidad almacenada entre capacidad nominal. Ya teniendo en cuenta esta parte, yo podría empezar a efectuar lo que es mi ejercicio. Luego, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Dice que tengo una capacidad de batería de 245 amperios hora. Como capacidad almacenada. Y lo vamos a dejar así: 245 como capacidad almacenada. Voy a borrar acá. Entonces, dice también además el ejercicio que voy a alimentar una serie de cargas eléctricas que me consumen 75 amperios hora. Pongamos acá 75 amperios hora como carga. Y estos 75, ojo, va a ser lo que es la parte de descarga en un día. Porque eso estoy consumiendo en un día, 75 amperios hora. Puede que sea una carga pequeña y por eso se estima esa parte.
Luego, ¿qué más datos nos dice? Dice que tengo una profundidad de descarga máxima del 70%. En pocas palabras, tengo un 70% de PD, que es la profundidad de descarga que va a tener mi sistema en ese caso. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En el ejercicio, como me está pidiendo que determine primeramente cómo se está comportando en un día, en 2 días y en 3 días, al finalizar el primer día, nosotros ya sabemos, que lo vamos a marcar acá, el primer día. Al finalizar el primer día yo ya gasté 75 amperios hora. En pocas palabras, yo podría decir de que la capacidad almacenada va a ser igual a los 245 que tenía al principio menos los 75 amperios que gasté en ese día. ¿Cuánto me daría esa operación? En este caso me quedaría una capacidad almacenada de aproximadamente unos 170 amperios hora. Y allí yo ya determiné cuánto he gastado en ese día o cuánto me quedó. Entonces, lo primero que me dice es verificar el estado de carga. ¿Cómo vamos a verificar el estado de carga? El estado de carga la verificamos con la fórmula de SOC. La SOC de este momento. Entonces, acordémonos que la SOC decíamos que era la capacidad almacenada entre la capacidad nominal. Recordemos que en este caso el SOC va a quedar como la capacidad almacenada, en este caso serían los 170 porque esa es la capacidad de almacenaje que tenemos en ese momento, dividido entre la capacidad nominal que habíamos dicho que era 245 amperios hora. Entonces el SOC me quedaría aproximadamente 170 entre 245, me da un valor de 0.694, que visto en porcentaje me quedaría igual a 69.4%. Entonces, esa es la capacidad almacenada. Acordémonos que el SOC nos está diciendo que es la cantidad de energía almacenada en ese momento. Eso es lo que nos ha quedado, un 69.4% de energía. Todavía tenemos. Entonces, pero no solamente eso tengo que calcular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso tengo que verificar el estado de carga. Lo vamos a poner con otro color. El estado de carga, de descarga, nosotros lo podemos obtener con la PD, que es la profundidad de descarga. ¿Cómo está la situación? Por el momento, nosotros podríamos decir que 1 menos SOC, pero ¿de dónde salió ese 1? 1, en pocas palabras, yo puedo considerar un 1 en SOC cuando yo empecé o que el sistema completamente estaba al 100%. Entonces el SOD es 1 porque no he descargado nada. Entonces hoy lo que tengo que hacer es 1 menos el SOC que me dio en el primer día. En este caso me quedaría, sería PD va a ser igual a 1 menos el SOC, que en este caso es aproximadamente 0.694. 0.694. Entonces la PD en este caso quedaría 1 menos 0.694, me estaría dando un aproximado de una respuesta de PD igual a 0.36. Entonces, la PD en este caso en porcentaje me quedaría de 30.6%. Entonces quiere decir de que la profundidad de descarga en ese momento, en el día 1, es apenas del 30.6%. Eso es lo que pasó en un día nada más. Entonces, ¿qué podría hacer yo más adelante para verificar cuánto es en 2 días, cuánto es en 3 días? Que en este caso tocaría volver a hacer este procedimiento para el día 2 y el día 3. Verifiquemos cómo se comportaría en este caso para el día 2. Podríamos decir de que el día 2, y lo vamos a poner con plumón azul, para el día 2 nosotros tenemos que es, al principio habíamos dicho que teníamos 75 amperios hora como de descarga en un día, pero ahora nosotros tenemos aproximadamente 75 amperios en un día más 75 amperios en otro día. Yo podría decir que tengo aproximadamente
o que he gastado aproximadamente unos 95 amperios. Pero ¿cómo puedo determinar eso? Recordemos de que ahora voy a volver a descargar 75 amperios hora, que en este caso es la capacidad almacenada, va a ser igual a, ya no sería 245. ¿Por qué? Porque ya no tengo los 245, hoy solamente tengo 170 amperios hora, menos en este caso 75 amperios más, que sería del día 2. Entonces, ¿cuánto me quedaría la capacidad almacenada en este momento? En este momento me podría estar quedando 170 menos 75 amperios, eso me da aproximadamente 95 amperios hora. Entonces, 95 amperios hora es la capacidad almacenada que tengo en este momento. Pero con ese dato, ¿qué podría hacer más adelante? Que como ya tengo la capacidad almacenada, tengo que volver a verificar cuál va a ser la capacidad o la carga que tiene momentáneamente mi sistema de batería. Entonces volvemos a hacer el ejercicio. Decíamos de que la SOC va a ser igual a, en este caso, a 95 amperios hora, dividido entre, siempre se va a dividir entre la capacidad nominal, porque ese es el valor referente, que en este caso sería los 245. Serían 245 amperios hora. Luego tenemos que la SOC me quedaría igual a 0.387, que visto de una manera porcentual me quedaría de 38.7%. Todavía tengo aproximadamente un 38.7% de carga de la batería. Luego, ¿qué es lo que puedo volver a sacar? La profundidad de descarga. En este caso quedaría, la PD va a ser igual, siempre vamos a poner el número 1, sería 1 menos la SOC, que en este caso la PD va a quedar 1 menos SOC. ¿Cuál valor pondríamos en este caso? Pondríamos el que hayamos, sería menos 0.387. La PD va a ser igual, en este caso quedaría de 0.613, que visto desde una manera porcentual me quedaría aproximadamente el 61.3%. Y eso es solamente en el día 2. ¿Qué pasaría en el día 3? De una manera rápida, yo puedo determinar de que en el día 3, en el tercer día, la capacidad de almacenaje ya no es de 170, sino que la capacidad de almacenaje es aproximadamente, en este caso, de 95 amperios. Entonces la capacidad almacenada va a ser igual a 95 amperios hora menos los 75 amperios que otra vez volví a gastar en mi tercer día. Entonces la capacidad almacenada sería en este caso de 20 amperios. Solamente 20 amperios me han quedado de la batería en estos 3 días. Entonces, ¿cómo se va a comportar el SOC? El SOC va a ser igual, en este caso ya no pondríamos los 95, sino que pondríamos solamente lo que es la parte de los 20 amperios que nos han quedado, 20 amperios hora, dividido entre aproximadamente 245 amperios hora. La SOC, visto de una manera porcentual directamente, me quedaría de 8.2%. O sea que solo el 8.2% me ha quedado de la batería. Luego, ¿cómo puedo determinar el PD? El PD lo puedo determinar siempre 1 menos el SOC, que en este caso es, visto de una manera decimal, 0.082. Entonces la PD me va a quedar igual a 91.8. Ojo, ese 91.8% lo he hecho porque ya me salté el paso de que de pasar, ya hice el paso de decimales a porcentaje. Entonces por eso nos aparece el 91.8% inmediatamente. Quiere decir, en pocas palabras, que
si yo tengo un 91.8% de descarga o de profundidad de descarga, yo ya me pasé del 70% de profundidad de descarga que decía el ejercicio. Entonces, el literal B, ¿qué nos está diciendo el literal B? ¿Con ese diseño y ese consumo se ha superado la profundidad de descarga máxima? Sí, sí se ha superado. ¿Se ha realizado correctamente el diseño? No, no se realizó correctamente el diseño, porque entonces en 3 días nosotros ya bajamos demasiado la profundidad de descarga. En pocas palabras, podríamos estar dañando el sistema de acumulación. ¿Cómo podríamos verificar eso también? Tendríamos que se puede hacer de otra manera este tipo de ecuación, pero basta con decir de que si yo tenía un 70% de descarga, yo sé de que el 70% de descarga en mi sistema de acumulación de 245 amperios hora es igual a decir de que yo solamente podía descargar 171.5 amperios hora de mi batería de 245. Ese era lo único que podía quitar de mi sistema de acumulación, o sea, solamente dejarlo a un 30%, pero en este caso nos hemos pasado. Así es como se soluciona este ejercicio, y cualquier duda o consulta podemos preguntar en lo que es la parte de la plataforma virtual. Muchas gracias.